Hola, ¿cómo están? Esta es una presentación sobre el proyecto Creatividades Múltiples que está concluyendo en sus primeros 2 años y esperamos que se renueve para los próximos 2 años. La idea es comentar algunos resultados o conclusiones que pudimos obtener hacia el final del proyecto, luego de haber redactado el segundo artículo que habla justamente de creatividades múltiples. Puntualmente nos interesó buscar trabajar sobre prácticas que favorecen a la creatividad y tratar de entender cómo esas prácticas que favorecen a la creatividad se trasladan de un dominio a otro, y en ese intento de entender esas prácticas, de identificarlas, definirlas, clasificarlas para poder entender cómo podrían trasladarse de un dominio a otro, nos encontramos con dos problemas. Y bueno, un poco acá la charla es justamente contar cómo fueron esos, por qué nos encontramos con esos problemas y cuáles fueron eh, esos dos problemas que tuvimos que enfrentar y cómo los enfrentamos y cómo los resolvimos. Entonces, como punto de partida, lo que nos interesaba justamente, como comenté recién, es identificar y describir prácticas que favorecen la creatividad. ¿Qué son las prácticas que favorecen la creatividad? Castica las define como acciones y decisiones que toman las personas para que se aumente la cantidad de aportes creativos en calidad y en cantidad. Eso es básicamente una práctica, es una acción, una decisión. Eh, Partimos, como era un grupo con algunos integrantes que tenían su primera experiencia en investigación, la propuesta era entrenarlos en lo que es el mundo de la investigación y nos preguntamos por qué no empezar justamente a describir distintas prácticas del pensamiento visual en diferentes áreas de conocimiento, ¿no? Entonces, esto facilitaba el trabajo porque no había que hacer entrevistas en campo y a partir de las respuestas de personas entrevistadas empezamos a identificar prácticas, que es un poco más difícil, sino que lo que propusimos es empezar a definir prácticas eh, unidas por el concepto de pensamiento visual. O sea, nos hicimos la pregunta, ¿en dónde aparece la práctica del concepto visual? ¿Quiénes son los grandes referentes o los grandes casos de la historia o actuales también que utilizan el pensamiento visual de manera creativa, que en su momento fue nuevo y valioso? Entonces fuimos a buscarlos y encontramos entre algunas mencionadas en un trabajo que empezamos a escribir, pero tuvimos que interrumpir para resolver estos dos problemas y que ahora que resolvimos estos problemas lo vamos a continuar. Y entonces empezamos a escribir prácticas que favorecen la creatividad basadas en el pensamiento visual. Entonces recorrimos obviamente o identificamos rápidamente los dibujos de Leonardo da Vinci, los primeros dibujos de lo que es la neurona del cerebro de Ramón y Cajal, el experimento mental de Einstein de subirse a una estrella y viajar a la velocidad de la luz, los diagramas de Feynman que simplificaron el entendimiento de las interacciones en la física cuántica. Eh, Como teníamos una integrante del Departamento de Salud, apareció también la práctica de la resonancia magnética funcionales, para poder, que de alguna manera es una representación visual del cerebro, que intervienen distintas tecnologías por ahí a las que este, manejaba Da Vinci, Ramón y Cajal, que eran básicamente lápiz y papel, pero también constituye una práctica de pensamiento visual. Y la técnica de mapas mentales, que también es una forma, surgió como una forma muy visual de tomar apuntes y después se expandió como técnica creativa y tuvo muchos usos en ese sentido. Entonces tomamos estas prácticas de partida, entre otras, digo, había otras prácticas también, pero elegí este conjunto. Y entonces, bueno, nos preguntamos primero cómo identificamos y clasificamos cada dominio, porque el área de conocimiento, bueno, Da Vinci tenía varias, en este estaba bastante más claro, era la neurología,
aunque en realidad, como vamos a ver más adelante, es interesante clasificar la práctica con la constitución del dominio en la época en donde surgió la práctica. Entonces, vamos a ver con un ejemplo más adelante qué significa esto. Acá sería la física o la física relativista, ¿no? También había un problema como de jerarquía para identificar el dominio. ¿Qué es? Ciencia, es física relativista, esto es lo mismo, ciencia, es física cuántica. Acá también es medio difícil, acá probablemente el diagnóstico por imágenes será el dominio o será la neurociencia o no sé, bueno, un primer problema que tuvimos, un primer desafío era clasificar todas estas cuestiones, todas estas prácticas dentro de un dominio. Y bueno, acá lo mismo, ¿no? Estamos hablando de una técnica de creatividad, estamos hablando de una técnica para tomar apuntes, estamos hablando de métodos de estudio, estamos hablando de, no sé, de técnicas gráficas, de visual thinking puntualmente. Entonces, cuando quisimos hacer esta identificación y clasificación, sí podemos describir las prácticas en tres bloques conceptuales: el origen de la práctica, por qué es nueva y valiosa, y las aplicaciones. En eso no tuvimos problemas, pero sí cuando una vez que identificamos, o mejor dicho, elegimos las prácticas y las describimos, para identificar y clasificar el dominio se nos complicó. Y otra pregunta que era interesante para nuestra investigación era justamente preguntarnos también si el pensamiento visual es una práctica que se traslada entre dominios. Pero claro, esta pregunta era difícil de responder porque primero teníamos que saber entre qué dominios tenía cada una de las prácticas para ver si, y después ver si esa práctica se traslada de un lado a otro, ¿no? Por ejemplo, la pregunta era: ¿Ramón y Cajal se habrá inspirado o habrá conocido o trabajado con los dibujos de Da Vinci? Y dijo, bueno, si Da Vinci también hacía dibujos de ciencia de anatomía humana, yo lo puedo hacer con la anatomía específicamente del cerebro, o no fue así, o es una posibilidad abierta a prácticas futuras, o surgió así, o fue de otra manera. Entonces, tampoco podíamos determinar esto. Lo siguiente que hicimos fue tratar de entender entonces un poco de dónde surgía el pensamiento visual, para ver si, porque pusimos en duda, digo, por ahí el pensamiento visual no es una práctica, sino es alguna otra cosa que no sea una práctica. Y si bien en algunos artículos decía que es difícil encontrar los orígenes, está muy relacionada con procesos mentales básicos de nuestra especie, del sapiens, del Homo sapiens. Y más o menos fecha que hace unos 35.000 años, si uno se fija, la explosión cognitiva de Harari y algún evento similar que habla Asimov, anda por ahí 70.000, 35.000, 40.000 años, más o menos en esa fecha, donde aparece, donde según Harari se empieza a desarrollar la cultura, empieza a desarrollarse el lenguaje también. También aparecen, según este artículo, los primeros objetos simbólicos, ¿sí? Entonces el pensamiento visual puede ser considerado como un proceso mental básico del sapiens que surgió hace unos 35.000 años aproximadamente. Entonces pareciera no dar la impresión de una técnica, sino de una capacidad, está por ahí más cerca de un tipo de inteligencia que de una práctica, ¿no? Bien, entonces este problema, digamos, para resolver cómo identificar y clasificar los dominios, lo que fuimos es a buscar definiciones de dominio, digo, para poder saber el límite de los dominios, saber cómo se define un dominio y poder identificarlo de esa manera y clasificarlo. Pero el primer problema que nos encontramos al buscar esto es que no había una definición ni clara, ni acordada, ni consensuada. Entonces tuvimos que retroceder en nuestro propósito de identificar y clasificar prácticas y tratar de ver cómo podemos solucionar el problema de la definición del dominio o del dominio creativo, o el dominio dentro del contexto de la creatividad o dominio creativo.
Bueno, algún autor, como por ejemplo Stenberg, decía que evidentemente no hay un acuerdo, no hay un consenso en la definición de dominio, pero bueno, es del 2009, digo, investigamos un poco más, capaz que hay algún avance de ahí a estas fechas. Una publicación reciente de Runku y Pritzker decía que en realidad el concepto de dominio refiere a campos de conocimiento sin tener límites claros y el alcance no está muy bien definido. Entonces, eh, al menos pasaba, o en la actualidad, el problema era que no había una definición clara o precisa de lo que es el dominio. Entonces nos pusimos a buscar las definiciones de dominio, que no hay tantas, por lo menos hasta donde nosotros sabemos o pudimos relevar, y tratamos de buscar los autores que estudian la creatividad, que fueron relevantes, que el concepto de dominio fue relevante para sus estudios, ¿no? Entonces, buscamos ir hacia una definición de dominio haciendo un relevamiento de las definiciones existentes con estos autores que les nombré. Entonces, uno si piensa en dominio y conoce un poco los estudios de la creatividad, probablemente uno de los primeros que se venga a la mente es Mihaly Csikszentmihalyi, que habla, entre otras definiciones por ahí más generales, pero habla de un conjunto de reglas, un vocabulario con una gramática y una sintaxis determinada. Esta definición de dominio hace acordar a mucho el concepto de matriz de Kessler, ¿no? Cuando se habla de la disociación, el choque de matrices, que da toda la impresión, yo no sé, no recuerdo ahora en este momento si Kessler habla de dominio, específicamente la menciona la palabra, pero da a entender en su explicación de lo que es una matriz, un conjunto de reglas, ¿no? con lógicas, ¿no? Como habla como de mundos o de conceptos, de contextos que están en la memoria, como también habla si mal no recuerdo, de conocimiento formalizado, etc. Entonces, esta definición se parece mucho a la definición de matriz de Kessler. Entonces, nada, parte de lo que un dominio es refiere a estas cosas, ¿no? A un conjunto de reglas, un vocabulario con una gramática y una sintaxis. Eh, también Csikszentmihalyi, ya con Feldman y Gardner, hablan justamente de esto que yo les mencionaba, la formalización de un cuerpo de conocimiento asociado a un campo. Después Baer dice que es un área específica de conocimiento que requiere habilidades específicas, ¿no? Y acá otra vez esta definición de dominio, cuando habla de habilidades específicas de un área de conocimiento específico, claramente nos remite también al modelo componencial de Amabile, donde Amabile define la creatividad haciendo referencia a que uno de los componentes son las habilidades específicas de dominio. No recuerdo si define dominio específicamente Teresa, pero sí lo que hace es señalar que las habilidades del dominio son uno de los 4 componentes de su modelo componencial. Entonces, de alguna manera, remite eso también. Otra vez Runku y Pritzker definen, después de haber dicho que no hay como límites claros, bueno, incluso hasta proponen como una clasificación de dominio posible de las inteligencias múltiples de Gardner. Más adelante lo vamos a ver. Pero en este momento lo que hacen es tratar de definir el concepto de dominio a través de las representaciones que subyacen a la comprensión de un área específica de conocimiento, y aparece también el concepto de performance, de tareas dentro del concepto del cuerpo de conocimiento. Bueno, habla del dominio como medio recursivo de poner dominio en la definición de dominio, pero bueno, se refiere a ese específico área de conocimiento. Entonces, cosa que también remite a Amabile, ¿no? Porque Amabile habla también de pericia o de expertise, ¿no? Haciendo referencia otra vez a manejar, digamos, hábilmente o habilidosamente o con expertise las habilidades del dominio. Entonces, si uno
recolecta todos los componentes que tienen que considerar, tomando en cuenta estas definiciones para tratar de ir hacia una definición de dominio. Bueno, recogemos lo que hablamos recién en cada una de las definiciones, las reglas, un vocabulario, una gramática, una sintaxis, un cuerpo de conocimiento formalmente organizado, un conjunto de habilidades específicos de un área específica, la representación que subyace para la comprensión de un área específica de conocimiento y la performance en esa área específica de conocimiento. Entonces, esto nos marca, digamos, como una recopilación de los puntos más importantes de las definiciones que relevamos de dominio. Y después, dentro de la investigación y con estas definiciones relevadas y otros aspectos que discutimos en el artículo, en el último artículo que presentamos en el CADI, bueno, aparecen algunas especie de conclusiones preliminares sobre lo que pudimos ver respecto del concepto de dominio desde distintos ángulos, ¿no? Preocupándonos por construir una definición. Entonces, sacamos como unas conclusiones preliminares que contribuyen a entender cómo consensuar o consolidar todas las definiciones de dominio. Entonces, uno de los conceptos que sale o que surge que se discute en el artículo es que no nos podemos independizar del concepto de dominio en el estudio de creatividad porque la creatividad no surge en el vacío, ¿no? Eso lo dicen varios autores, desde Rhodes en 1961 hasta autores contemporáneos como Vlad Glabaño. La creatividad existe en diferentes dominios como arte, ciencias, pero también los clásicos, ¿no? La división clásica es arte, ciencia, pero también en negocios, en educación, en lo que es la vida cotidiana también y otros, que en este caso nosotros pudimos relevar los 56 dominios que identificó Kaufman y que están en algunos artículos que él maneja con un cuestionario, si mal no recuerdo, se llama CADOPS. Otra cuestión importante es que, por lo menos a nuestro entender, no existe una gran dispersión conceptual entre las definiciones que al menos relevamos, entonces no son irreconciliables, ¿no? Se podría llegar a construir o a consensuar una definición de dominio sin mucho problema. Identificamos también que hay dominios creativos humanos y dominios artificiales, dominios de la creatividad artificial. Esto de un paper de Mihaly Csikszentmihalyi y otro autor que no recuerdo, en donde habla de los aportes o los productos creativos que surgen o que son generados por las inteligencias artificiales. Dentro de los conceptos más importantes a considerar respecto de las discusiones que tuvimos en el artículo fue, bueno, justamente las habilidades, la motivación y la inteligencia aparecen como conceptos importantes a tener en cuenta, ¿no? Porque está relacionado justamente con las habilidades. Bueno, después la inteligencia, las habilidades y la motivación y la creatividad están todas juntas, hay varias teorías que las vinculan. Entonces son como conceptos importantes que encontramos. Que también los dominios están en función de los contextos materiales, sociales y temporales. Es decir, como la creatividad no está en el vacío, siempre depende de un contexto, pero ese contexto no es solamente un lugar físico o un ámbito social o un ámbito temporal. Son las tres cosas, está en función de las tres cosas. Y finalmente pudimos discutir o encontrar en función de las teorías que relevamos o de las cuestiones que tuvimos en consideración para tratar el tema de dominios, es que hay dominios específicos y dominios genéricos, lo que da una idea de jerarquía, ¿no? Y acá aparece, yo no lo incluí en la presentación, pero aparece una discusión muy interesante que dio pie a una teoría que vamos a usar nosotros ahora para
resolver algunos de los problemas que nos aparecieron, que es si la creatividad es una o muchas. O sea, la creatividad es algo de dominio específico, entonces hay muchas creatividades, hay creatividades múltiples, o por el contrario, la creatividad es genérica y si soy creativo en un lado puedo ser creativo en otro lado porque simplemente soy creativo, ¿no? Entonces, esta discusión es muy parecida a la discusión que se abrió cuando Gardner propuso las inteligencias múltiples, que es una teoría que también nosotros relevamos y usamos para sortear los problemas que nos aparecieron. Entonces, ahora estamos mejor posicionados, estamos más cerca, pero seguimos con la dificultad de cómo podemos clasificar los dominios creativos, ¿no? Porque podemos, con lo que vimos, podemos llegar a esbozar o proponer una definición de dominio, pero aún así no hay, esto es condición necesaria, pero no suficiente para clasificar los dominios. Entonces tenemos este otro problema, que es justamente lo que empezamos a buscar para poder clasificar un dominio, una vez que sorteamos el tema de, o que nos pusimos a trabajar sobre el tema de la definición. Bueno, dijimos, vamos a buscar un framework, un marco de trabajo para poder clasificar los dominios creativos. Y no encontramos, al menos en el relevamiento que nosotros hicimos, hasta donde sabemos, no encontramos un framework que nos permita hacer este trabajo. Sí encontramos un montón de teorías que más adelante les voy a contar, que hasta donde sabemos se trabajan en manera aislada y que nosotros vamos a proponer en un framework que vamos a construir. Me estoy adelantando, pero es básicamente para que se entienda la lógica de la presentación. Entonces, teniendo como ventaja que ya pudimos, no por ahí establecer una definición, pero pudimos explorar un poco cómo sería una definición de dominio y si todas las definiciones son irreconciliables o pueden llegar a converger o puede haber un consenso, que creemos que sí. Entonces, ese trabajo también, ese ejercicio de reflexionar sobre la definición de dominio, nos hizo identificar algunos factores que nos sirvieron como criterios para seleccionar un conjunto de teorías que hasta donde sabemos se trabajaban de manera aislada, que por ahí servían para trabajar sobre la identificación o para resolver el problema si la creatividad es una sola o muchas. La creatividad es de dominio exclusivo de un dominio particular o general, pero que hasta donde sabemos se usaban de manera separada. O sea, teorías muy importantes, pero otra vez se usaban de forma aislada. Entonces, ahora voy a enumerar las teorías que seleccionamos de un conjunto de teorías que teníamos relevados o que teníamos a la mano en función de las discusiones que surgieron en la elaboración del artículo. Entonces, hay una teoría muy interesante del profesor Corazza que se llama el proceso dinámico de la creatividad universal, que explica que en realidad si uno tiene una visión amplia de la creatividad, tiene que trascender lo que nosotros entendemos por creatividad. La creatividad humana estaría incluida únicamente dentro de esta capa que él la llama psicosocial, y en algún artículo junto a Gravañul la llama sociocultural también, por el enfoque de Vlad. Y bueno, pero más allá de esta, que es la que todos conocemos, ahora empieza a haber la capa artificial, pero hay dos capas previas, que son la creatividad cósmica o la capa cósmica, que es la creación básicamente de las cosas que están en el universo, la materia inanimada, la materia de energía inanimada. Hay una capa biológica que se construye sobre la capa anterior y es la capa de todos los seres vivos. La capa, digamos, de la conciencia humana o psicosocial, conciencia humana e interacción social, por eso psicosocial, y la capa de inteligencia artificial. Esta teoría va a ser muy importante en la construcción del framework. Bueno, todas las teorías que vamos a contar ahora van a ser muy importantes, pero esta nos permitió ordenar muchísimo cómo agrupar el resto de teorías que elegimos. La segunda teoría más importante para hacer ese trabajo de agrupación o agrupamiento de teorías es la teoría del parque de diversiones de Kaufman y Baer, que es la que justamente
propone una especie de solución de compromiso entre la discusión si la creatividad es algo genérico o algo específico de dominio, y entonces lo que hace es que divide en 4 jerarquías. Por eso habíamos comentado, ¿no?, que esto del dominio específico, dominio general, implica implícitamente que haya jerarquías, que uno piense en jerarquías. Y también que esas jerarquías se piensen también como un dominio, como un continuo, ¿sí? Entonces, bueno, en la explicación de la teoría del parque de diversiones, los autores hacen una analogía, hablan sobre cómo es el proceso desde que uno decide o concibe ir a un parque de diversiones hasta que se sube a un juego específico. Entonces, en ese proceso de pensar aparecen, bueno, algunos requerimientos iniciales como, bueno, conseguir las entradas, saber cómo nos trasladamos al parque, saber que tenemos que llevar la comida si vamos a pasar todo el día al parque y comer la comida, o dinero para comprar la comida dentro del parque. Bueno, hay un conjunto de requerimientos iniciales que uno tiene que considerar. Después, en un nivel de jerarquía siguiente, aparecen lo que ellos llaman las áreas temáticas, las áreas genéricas temáticas, que en la analogía del parque de diversiones es elegir qué tipo de parque vamos. ¿Es un parque de atracciones? ¿Es un parque de diversiones? ¿Es un parque acuático? ¿Es un zoológico? ¿Qué tipo de parque es? Una vez que nosotros elegimos el tipo de parque, supónganse, estamos ya en nivel de dominio, ¿no? Acá elegimos, en este ejemplo que yo puse fue Disney, entonces elegir dentro, supónganse que elegimos parques de atracciones o parque de diversiones, no sé, dentro de la categoría que puede estar Disney, y dentro de todas las posibilidades elegimos Disney. Ahora, Disney es muy grande, y digamos, si esto está a nivel de dominio, hay algo que se llama microdominio. También hay una categoría intermedia que la teoría creo que no la contempla, que se llama subdominio, que estaría en el medio entre dominio y microdominio, o sería equivalente a el microdominio a subdominio en otro tipo de teorías. Pero la cosa es que en el nivel siguiente de jerárquico, ya acá estamos eligiendo, por ejemplo, la montaña rusa de Toy Story, ¿no? Entonces, este es el nivel más específico de toda la jerarquía. Bueno, todas estas cosas, o estas jerarquías que muestran cómo es el proceso de selección de a dónde ir cuando uno habla de un parque de diversiones. Lo mismo ocurre en la creatividad. En la creatividad nosotros necesitamos tener como humanos un conjunto de requerimientos iniciales. Inteligencia, motivación, un cierto contexto que favorezca, que esto parece ser tomado de amable, pero suena lógico, ¿no? Son cosas necesarias, pero quizás no suficientes cuando estamos hablando de creatividades en dominios específicos. Así como había distintos tipos de parques de diversiones, hay distintas áreas genéricas donde yo puedo focalizar o entrenar o desarrollar mi creatividad. Puede ser en el arte, en la ciencia, en el deporte, en la vida cotidiana. Bueno, yo puse 4, pero hay varias. De hecho, esta teoría y Kaufman sugieren, no me acuerdo, 5 y 7 respectivamente, áreas temáticas generales sobre las cuales definir este nivel de jerarquía dentro de la teoría, que se pueden usar para definir dentro de esta teoría, ¿no? Bueno, supónganse que, otra vez, dentro de lo que es el arte, elijo específicamente la danza, pero la danza hay un montón de danzas, y bueno, acá elijo específicamente los bailes griegos, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces, acá se ve cómo la creatividad tiene distintos niveles, distintas jerarquías. Tiene una jerarquía de dominio, pero también tiene una jerarquía de microdominio, ¿no? Entonces la pregunta
de la discusión que dio origen a esta teoría es, bueno, el que es creativo en un microdominio es igual de creativo en otro microdominio. Hay una única creatividad. Entonces, al definir estas categorías, lo que tratan de hacer, según mi interpretación, habría que preguntar a los autores, es como una solución de compromiso. Hay ciertos requerimientos iniciales que son genéricos y sirven para todos los dominios, pero también hay un conjunto de habilidades o prácticas específicas que se tienen que entrenar y desarrollar dentro de un dominio o de un microdominio incluso. Hay otra teoría muy interesante de los autores Botella, Zenanzi y Lugart, que es la teoría del enfoque multivariable de la creatividad, que habla del potencial creativo. Corazza también habla del potencial creativo. De hecho, Corazza propone reformular la definición estándar de creatividad, proponiendo que además que los productos sean nuevos y valiosos, lo propone como nuevos, valiosos potencialmente o potenciales. Entonces la creatividad y ese valor son potenciales. Acá también se habla de creatividad potencial o potencial, sí, creatividad potencial, perdón. Y dice esta teoría que esta creatividad potencial resulta de la confluencia de 4 factores diferentes. Los factores cognitivos, los factores connativos, que están hablando o hacen referencia a los aspectos motivacionales, lo emocional y lo ambiental, ¿no? Otra vez, acá parece también muy parecido a Amabile, ¿no? Acá, bueno, esta justo no es teoría, son las áreas generales y dominios que Kaufman, este es el cuestionario de Kaufman, encontró, y yo transcribí algunas, estos son para Kaufman dominios, ¿no? Química, ciencias de computación, cocinar, esculturas, artesanías, arte folclórico, ciencias de la tierra, bueno, hay 56, y las encontró no a partir de una diferenciación, una taxonomía, que por ahí fue el enfoque original con el que con el que empecé a escribir el artículo, de encontrar una taxonomía de ciencias, artes, de actividades humanas en general. Entonces, no sé, fue buscar taxonomía de invenciones, taxonomía de papers, taxonomía de áreas científicas, pero la cosa es que clasificar dominios no se reduce a tener una clasificación de áreas de conocimiento. O sea, está bueno tenerla, está bueno considerarlo, es necesario, pero no alcanza por todas las consideraciones que tuvimos revisando cuando hicimos el relevamiento de las teorías, de las definiciones de dominio. La teoría de inteligencias múltiples de Gardner, acá aparece las 8, incluyendo la naturalista que fue posterior a las primeras 7. Y obviamente la teoría componencial de Teresa Amabile, en donde señala, como comentamos anteriormente, que cada uno de estos componentes son necesarios para la creatividad, y acá es donde justamente habla de habilidades propias del dominio, específicas del dominio. La refiere como pericia, como expertise. Un contexto, habilidades creativas también específicamente, lo que pueden ser metodologías técnicas y herramientas de creatividad, y obviamente motivación. Bueno, con todo esto, y al no encontrar un framework existente, tuvimos que construir un framework existente. Entonces nos valimos de todas estas teorías que elegimos por reflexionar cómo construir una definición de dominio, y ahora vamos hacia la construcción de un framework. Esto sí lo materializamos en algo que parece un producto, pero que está presentado y pensado como un proceso, y que tiene, creo yo, muchos usos. Nos apareció, como diría Corazza, exactaciones, o sea, usos no pensados. O sea, fue más allá de
de un framework que solamente sirve para clasificar dominios o para identificar esos dominios y después ver cómo se trasladan las prácticas o a qué nivel de esa jerarquía se traslada la práctica, sino para ordenar un montón de teorías que estaban aisladas y que al, digamos, juntarlas o consolidarlas en este framework, aparecen cuestiones interesantes. Entonces, acá está el framework, otra vez está presentado como un producto, pero la propuesta es que se construya como un proceso, o sea, le puse de nombre Draft 0 o referencia contemporánea porque está construido con las teorías que al momento revisamos. La idea es que a futuro se puedan agregar, modificar o integrar otras teorías. Digo, hay un montón de teorías que pueden cuadrar. Estoy pensando por ahí en la teoría de autodeterminación de Deci Ryan, que a este nivel, como trabaja con la motivación, podría ir total y absolutamente muy bien. Lo mismo teoría de flow de Csikszentmihalyi. Pero ¿cómo se construye este framework o cómo es? ¿Por qué digo que es un proceso? Bueno, este es, lo que están viendo acá es como una, por eso digo, referencia contemporánea. Es una foto, ¿no? Es una foto, es una instancia del framework esto. Esto es importante como les comento cómo fue pensado. Entonces, vamos a definir primero la estructura y después, mediante un caso de estudio, vamos a mostrar el valor de pensar al framework como un proceso y no como un producto. Entonces, la estructura del framework tiene en su nivel más alto las 4 capas de coraza. Lo que pasa es que las primeras 2 capas, como el dominio es un concepto humano, sí está en la capa siguiente, pero no está en las capas anteriores. El concepto de dominio no existe en la vida y en la capa cósmica. O sea, lo podemos definir nosotros, pero hacia atrás. Y la idea es usar este framework con las categorías que existen en el momento en que se está clasificando o categorizando la práctica de estudio, ¿no? Entonces, ahora lo vamos a ver con un caso de estudio, va a quedar más claro. Sí usé 2 de las 4 capas de coraza, la psicosocial, ¿sí? La creatividad humana y la creatividad artificial, que si se fijan, dejé para un futuro definir, porque hay que entender muy bien, esto hay que definirlo, hay que entender muy bien qué representan cada una de estas jerarquías en la capa artificial, ¿no? Estas son cosas que hay que ponerse a pensar. Entonces, el nivel más alto de jerarquía, el nivel más abstracto de jerarquía, es el proceso dinámico de creatividad universal de Corazza. Y usé la teoría del parque de diversiones para incluir los otros 4 jerarquías. Otra vez, podríamos incluir una jerarquía más entre dominios y microdominios, incorporando una nueva teoría. Sí, podríamos. Está abierto que eso pase, siempre y cuando sea útil, ¿no? Y probablemente sí, porque me gustaría pensar estas jerarquías como un continuo, no como cosas por ahí. Incluso van a ver que se podrían llegar hasta a no ser excluyentes estas divisiones, ¿no? Pero bueno, eso también son discusiones un poco más específicas o finas que se van a ir dando a medida que se use la herramienta, si es que se usa, que es lo que espero. Por lo menos nosotros en los próximos 2 años pretendemos tomar esto como referencia y empezar a utilizarlo para, en función de este framework, escribir y describir prácticas. Entonces, como requerimientos iniciales en la teoría del parque de diversiones, aparecen la inteligencia, la motivación, etc. Entonces, lo que hice fue justamente embeber en este concepto de requerimiento inicial teorías que permiten describir cómo son esos conceptos iniciales. Básicamente la teoría del parque de diversiones dice que inteligencia, motivación y contexto. Entonces, bueno, incluí la teoría de la multivariable de Botella y colaboradores, que hablan justamente de aspectos cognitivos, la inteligencia, los conativos y la emocional, los conativos, perdón,
va para la motivacional, la emocional también va para la inteligencia si se toma el concepto de inteligencia múltiple y se incluye además la inteligencia emocional de Goleman, perdón. Y el ambiente que tiene que ver con el contexto. Entonces, la idea fue que en este bloque, en donde se tratan o se discuten conceptos que son requerimientos necesarios para la creatividad, esos conceptos que menciona esta teoría y otros que podríamos encontrar, los explicamos utilizando teorías que también consideran múltiples variables para definir la creatividad. Acá también podríamos poner las inteligencias múltiples de Gardner, porque acá nada dice, o por lo menos hasta donde yo sé, que el concepto de inteligencia es el concepto definido por Binet de IQ. Podría ser el concepto de inteligencias múltiples acá y podría ir muy bien. Yo lo puse a este nivel de dominio haciendo caso a la sugerencia de Runco y Freezer, que decían que esa categoría de inteligencias múltiples podría ser utilizada a nivel dominio, pero tranquilamente lo podría haber puesto acá o en los dos lugares. Las áreas genéricas de conocimiento, hay 7 que son propias de Kaufman, del cuestionario. Perdón, del cuestionario de Kaufman estas son 5, el K2 sí había dicho bien, y 7 que encontró a través de la teoría del parque de diversiones con Baer. Estas las encontró con su cuestionario, estas las encontró definiéndolas con Baer. Nivel dominio, las 8 inteligencias múltiples, los 56 dominios que encontró Kaufman y el concepto de habilidades de dominio específico de la teoría componencial de Amabile. ¿Por qué pongo esto acá? Porque, otra vez, cuando tengamos que ir a clasificar una práctica que en donde estos dominios no están conformados, por ejemplo, vamos a ver ahora en el caso de estudio que uno va a tender a utilizar el dominio que es la termodinámica, por ejemplo. Y cuando se inventó ese artefacto que nosotros se creó, ese artefacto que nosotros vamos a querer clasificar, la termodinámica no estaba formalmente organizada como una condición necesaria para que sea un dominio. Entonces no podríamos clasificar que un invento está dentro del dominio de la termodinámica cuando la termodinámica todavía no se constituyó como un conjunto de conocimiento organizado o formalizado. Por eso entonces está bueno poner teorías que refieran a conceptos que son más antiguos para poder clasificar a lo largo de toda la historia humana cualquier invento o cualquier práctica que se quiera clasificar. Uno en general está pensado para que se parta como un invento o se pueda estudiar como disparado por un invento, pero en realidad lo que busca es estudiar la práctica dentro de un dominio, ¿no? Y después está la clasificación a nivel microdominio, que son habilidades específicas, muy específicas, de conocimiento y habilidades dentro de ese cuerpo de conocimiento, y que como ejemplo propuse para entender un poco las 13 categorías que Castica encontró en su tesis de doctorado, que habla sobre las prácticas organizacionales que favorecen la creatividad en organizaciones de Argentina. ¿Por qué digo que está a nivel microdominio? Bueno, justamente por la especificidad de la clasificación. Son prácticas que además favorecen la creatividad, que además están pensadas en empresas y en empresas de Argentina, ¿no? Entonces, claramente son categorías de microdominio. Arriba se podrían, por ejemplo, generar acá podría ser administración, el dominio o el management, áreas generales, ciencias humanas, ¿sí? ¿Se entiende? O ciencias sociales, y los requerimientos, bueno, son conceptos genéricos, inteligencia, motivación, etc. Que seguro dentro de todas las prácticas que Castica identificó bajo sus 13 categorías aparece la necesidad de tener inteligencia, motivación y contexto, o sea, esto se los puedo asegurar. Entonces, de alguna manera, la construcción de este framework lo que hizo fue
consolidar un montón de teorías y ordenarlas de una manera tal que si esto cada vez que quiero clasificar una práctica o estudiar una práctica partiendo de una acción o partiendo de un invento, yo pueda tener una referencia para construir este framework ad hoc situado, ¿no?, en el contexto en donde emergió esa práctica, en donde se inventó ese dispositivo. Ahora vamos a ver un dispositivo justamente a través de un caso de estudio tratando de mostrar el valor del framework. Entonces la pregunta es, ¿qué es este dispositivo? Y otra pregunta interesante es, ¿en qué año piensan que se inventó? ¿No? Claramente, por lo que se ve ahí, es un dispositivo térmico, hay fuego debajo de toda esa semiesfera, adentro de esa semiesfera hay agua, el agua se calienta, genera vapor, circula por estos dos tubos que hacen a la vez la eje de la esfera más chiquita de arriba, con dos tubitos en L, que lo que hacen es permitir escapar el vapor de agua, y eso genera un torque y bueno, genera un movimiento rotatorio, entonces convierte energía digamos, térmica en energía mecánica. Si tuvieran que arriesgar, cuando se inventó esta cosa que se llama eolípila, yo lo he preguntado en alguna clase y demás, o en alguna presentación, y todos me hablaban de 1700, 1800, 1600, 1900, y no, se inventó bastante antes, en el año 70, lo inventó una persona que se llama Herón, que voy a volver después a la presentación anterior, que se llama Eolípila de Herón, de 70. Acá dice, claro, está en inglés, es después de Cristo, ¿no? Entonces, fíjense, acá aparecen varias cosas interesantes y voy a volver al framework que construí alrededor de este invento, de esta práctica, que es la práctica de construir dispositivos extraños, asombrosos. Y ahora vamos a ver por qué extraños y asombrosos justamente son cosas que permite comprender el framework. Bueno, vamos a empezar de arriba para abajo. A nivel más alto, la capa es la capa de coraza, el layer o capa es psicosocial. Esto es creatividad humana, porque este dispositivo lo hizo una persona, entonces está dentro de lo que es la creatividad humana. Requerimientos iniciales. Entonces acá nos preguntamos qué cosas motivaron a Herón de Alejandría para construir este tipo de dispositivos. Y en realidad, investigando esta pregunta, la genera el framework. O sea, la genera la teoría que está dentro de este framework, y a este nivel inicial de requerimientos nos preguntamos, ¿qué lo motivó? ¿Cuál fue? Bueno, obviamente tenía cierta inteligencia, porque Herón era una especie de Da Vinci de la Grecia del 70, o de la Alejandría del 70, sí, bueno, Grecia. Y tenía pasión por inventar, una persona curiosa, se asombraba, lo asombraban los inventos o los mecanismos. De hecho, la Eolípila fue, además de ser considerada el registro de la primera máquina térmica, en la época era considerado como una curiosidad, casi como un juego. Entonces uno se pregunta cómo puede ser que si los orígenes de la termodinámica, de la transformación de energía térmica en mecánica, fue en los años 70, pero no 1970, en los 70, en el año 70 después de Cristo, no ocurrió la revolución industrial, no empezaron a existir locomotoras o barcos a vapor. ¿Cómo se quedó eso en un invento de laboratorio? Ni siquiera laboratorio, bueno, es un invento incluso para entretener, ¿no? Porque había todavía, en ese contexto de la Grecia, había como un espíritu, creo que está muy asociado también a la religión o a las iglesias, esto de mostrar justamente artefactos curiosos para la diversión de las personas. Y bueno, todo esto aparece cuando uno investiga, cuando se hace la pregunta, ¿qué cosa los motivó a Alejandro a hacer esto, ¿no? Porque obviamente mínima inteligencia tenía, como dijimos, porque era inventor, y después empiezan a aparecer las preguntas del contexto, acuérdense, motivación, contexto e inteligencia. Bueno, entonces, ¿en qué contexto fue creado? Entonces, claramente,
no devino en una revolución industrial porque las condiciones del contexto no demandaban que eso suceda así. Ahora vamos a ver, y había algunas otras cosas también que son propias de cuando uno estudia tecnología, que se necesitaban en esa época si se hubiera pretendido hacer la revolución industrial y que no estaban desarrolladas. Entonces, eh, realmente fue una especie de objeto muy fuera de época, un adelanto técnico a nivel de invención muy grande, y ahora vamos a ver que tuvieron que pasar más de 1600 años para que se retome esto y se empiece a ver un proceso, ¿no? Y esto es lo interesante, la creatividad es un proceso continuo. Entonces uno no puede decir que la locomotora se inventó en tal año y pico. No, la locomotora, el origen se empezó en Alejandría en el año 70 después de Cristo. Y esto también eh, el framework lo muestra de una manera muy evidente. Entonces, el contexto que fue creado, había, eh, Herón estaba muy cerca de la biblioteca de Alejandría, con mucho conocimiento, era un lugar de intercambio comercial muy grande, había muchas culturas y demás, entonces el contexto era propicio para que aparezcan este tipo de inventos, aunque no para que se genere una revolución, como vamos a ver más adelante. Entonces había dentro de los temas genéricos, en las áreas temáticas generales, eh, encontrar otra vez, no es la termodinámica porque la termodinámica no estaba formalmente constituida, entonces, ¿cuáles eran las áreas temáticas del contexto en el que se creó la Eolípila? Entonces, la filosofía de la naturaleza, la exploración de principios físicos, tiene sentido porque era una categoría bastante más formalizada que la termodinámica en ese momento. Entonces, el framework es como que sintoniza, ¿no? Piénsalo como una sintonía que van pasando los años, entonces uno tiene que usar las categorías temporales del contexto que está estudiando para poder hacer una clasificación más real, y no juzgarla con los ojos de 2000 años después, o casi 2000 años después. Otra es el dominio, y si pensamos que en el escrito de Herón, que se llama neumática, bueno, podemos decir que incluso empezó a formalizarse con ese escrito, pero bueno, que es el estudio o la tecnología de los gases, ¿no? Entonces, neumática me pareció que era un dominio que cuadraba para poder clasificar en el contexto temporal en donde fue creada la Eolípila. Y finalmente, en el microdominio eran, bueno, dispositivos mecánicos generados con el propósito de sorprender, de entretener, de asombrar y demás. Otra vez, no buscaban la revolución industrial, no buscaban la industrialización de nada, de lo masivo, lo repetitivo. Esto no era una demanda de contexto de la época y se ve claramente cuando uno utiliza este framework para poder hacer el análisis. Entonces, algunas cuestiones que faltaban por las cuales no se pudo hacer esa revolución en ese momento, y fíjense los saltos, ¿no? 1600, digamos, acá se merece, yo no lo hice, digamos, exhaustivamente, pero hay como un vacío muy grande de muchos años entre la Olípila y la máquina de Savery, que ahí empieza a, a considerarse como uno de los primeros dispositivos funcionales, o sea, no para entretenimiento, utilizando el vapor, y bueno, de ahí en adelante todas las mejoras o las reinvenciones tomadas a partir de esta máquina, hasta la formalización de la termodinámica en 1824, ¿no? Como una de las puntos o hitos este, que se le atribuyen a Carnot. Entonces, ¿qué no había? Bueno, como dije, esto era como un OPRAT. Un OPRAT es un dispositivo fuera de época, como si fuera un reloj digital en una pintura de la Edad Media, ¿no? Una cosa rara, que se aparece en un reloj digital en la época. Bueno, esta Olípila es como eso, es un objeto fuera de época. ¿Qué aparece?
Bueno, la locomotora aparece cuando hay una convergencia tecnológica con desarrollos de las tecnologías mecánicas, de la mecánica, ¿no? Por ahí acá no estaba tan desarrollado, entonces faltaba la convergencia con la mecánica. Acá en el proceso de creación se ve cómo se van achicando los años, o sea, se ve el concepto de exponencial. Acá no hubo claramente ninguna exponencialidad, también eso hizo que no se construyera sobre este mismo invento con otras tecnologías que convergieran. Y obviamente las necesidades de la época cuando se generó la revolución industrial de la máquina a vapor, eh, claramente eh, eran bastante distintas al contexto en donde se creó la Olimpia. Entonces, estas son todas cuestiones que nos permite encontrar y conocer el framework propuesto cuando uno se lo plantea como proceso y lo construye ubicándose en el contexto temporal en donde surgió la práctica que quiere estudiar o el invento que quiere estudiar. Entonces sintoniza, o sea, esa estructura que aparece ahí en el framework se sintoniza en la época en donde se quiere estudiar y se utilizan las categorías propias de la época para poder hacer una clasificación de dominio más coherente y entender un montón de aspectos y entender, por ejemplo, en el caso de Lípila, por qué no provocó una revolución tecnológica, una revolución industrial. Bien, espero que haber sido claro y bueno, y esta charla se complementa con la lectura del artículo que escribimos, la importancia de un framework para la clasificación de dominios que tiene toda la parte complementaria a esta presentación. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo y atención. Nos vemos.